Damas y caballeros, buenas noches. Siendo las poco más de las 7 de la noche, que es la hora pactada para el inicio de esta conferencia, les doy la bienvenida en nombre del Consejo Directivo del capítulo de Ingenieros Pesqueros de este Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero decir que por razones de seguridad, ya todos sabemos, nada va a pasar, pero tenemos una puerta de escape en la zona posterior. Estas son normas de defensa civil que deben ser pronunciadas en todo evento. Bueno, yo quiero presentar a quienes nos acompañan en la mesa esta noche. Nuestro invitado, el doctor François Yerlotó, nuestro presidente del capítulo, el ingeniero Henry Quiroz, y nuestro vicepresidente del capítulo, el ingeniero Oscar Vázquez. Yo tengo mucho agrado en presentar ahora al doctor Yerlotó, que es un amigo de Latinoamérica, no quiero decir antiguo amigo, pero es un querido amigo de Latinoamérica y un querido amigo del Perú. Voy a dar lectura a un resumen de su hoja de vida, sería citarla completa, tomaría demasiado tiempo. El doctor François Yerlotó es ciudadano francés, biólogo marino de profesión y doctor en ecología. Es un reconocido experto internacional en temas de biología marina y pesquerías, así como uno de los mayores impulsores de la investigación acústica submarina a nivel mundial, pero en especial a aquella ligada a los países en desarrollo. Durante gran parte de su carrera laboró en la Agencia Francesa de Cooperación Internacional, el Orston, luego conocida como el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD, que tanta y fructífera cooperación le ha brindado al Perú y a otros países latinoamericanos. Asimismo, ha laborado bajo un esquema de cooperación en importantes laboratorios marinos, tales como el IFREMER, el Laboratorio Marino de Aberdeen, el IFOP en Chile, o por supuesto el IMARPE en Perú y la Fundación La Salle en Venezuela, entre otros. Es así como ha residido gran parte de su vida fuera de Francia, participando o dirigiendo investigaciones marinas y pesqueras en Europa, África, América Central y América del Sur, entre las que destaca el exitoso proyecto Abitis, destinado a adaptar la tecnología multi-haz a la investigación biológica marina. El doctor Yerlotó ha sido también presidente de un importante grupo de trabajo sobre acústica pesquera, ciencia y tecnología y presidente del Comité de Tecnología de Pesca del ICES, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Asimismo, ha sido delegado de Francia ante diversas instancias de ICES y la Unión Europea y delegado de la misma Unión Europea ante organismos internacionales tales como la Organización Regional para el Manejo Pesquero en el Pacífico Sur, la OROP. Ha sido presidente de la Red Acústica del Caribe y ha participado como expositor en un número importante de eventos científicos internacionales y sus aportes vía publicaciones están registrados en más de un centenar de volúmenes de revistas científicas. Actualmente es el presidente del Comité Científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, también conocido, empezando a hacerse conocido como el Instituto Humboldt, que es una nueva entidad de investigación científica del Perú. Démosle la bienvenida al doctor Yerlotó, con un aplauso. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Mariano, por permitirme darme cuenta de lo viejo que soy en toda esa historia. Me da gusto hacer una presentación aquí porque yo sé que voy a hablar a gente que sabe de ciencia y no es siempre no es siempre cierto, y de vez en cuando uno hace una presentación, se desempeña a hacerla y la gente que lo mira así dice, ¿de qué está hablando? Ahí sí, yo sé que la gente, o sea, ustedes ya tienen unos conocimientos científicos, entonces da gusto presentar hacer una presentación. La que les doy es sobre metapoblaciones pelágicas. Entonces es un concepto no muy complicado, pero un poco controversial y porque es bastante nuevo. Y entonces me pareció interesante presentarles cómo en la biología pesquera del tiempo presente, de hoy, conceptos nuevos tienen que considerarse
para evitar, o para mejorar los conocimientos. Por eso les voy a enseñar primero unas diapositivas, si logro entender cómo funciona. Diapositivas muy conocidas y que tal vez no se aplican al caso particular del Perú, pero que es algo, digamos, es la imagen que tiene la biología pesquera hoy en día en el mundo, que no fue capaz de mantener muchos de los stocks que se explotaron. Y entonces esta imagen es vieja, pero las actuales son iguales. Hay una visión que en general es acertada, no siempre, no en todos los lugares, de una sobreexplotación general. Y eso se debe más que todo a una mala comprensión de cómo se debe manejar un stock. Para ir al comienzo, ¿no? Esos chicos que ven son los doctores Beverton y Holt, que son los, en su tiempo de juventud, cuando empezaron a producir unos modelos, son los padres de la biología pesquera, unos tipos fenomenal. Pero eso es lo que presentaron, un modelo así sencillo que, a ver si tengo mi... Y si lo puedo ver porque tengo... No lo van a ver. Sí, muy sencillo. Hay una cantidad de huevos y larvas que aparecen, una mortalidad que es fuerte al comienzo y que va poco a poco bajando. Por otra parte, una curva de crecimiento clásica, y la síntesis de esto, que es la biomasa, es esa curva que va muy rápido hacia arriba porque el crecimiento es grande y es mucho mayor que la mortalidad. Y después, como baja el crecimiento, pues la biomasa va bajando debido a la mortalidad. Es algo muy obvio hoy en día, muy sencillo, y que permitió a esos investigadores proponer unos modelos de manejo pesquero, que eran los primeros. Antes la gente no sabía cómo hacer. Ahí sí lo que dicen es que hay, y parece obvio en esta... ¿Dónde está tengo problemas con los ojos. Está obvio que hay un momento aquí, que es la edad crítica, que es el momento donde el stock no va a crecer más en biomasa. Y entonces parece evidente que es el momento de pescarlo, porque si se pesca más tarde, la biomasa será mucho más baja. Si se pesca antes, los peces no habrán crecido, y entonces hay un momento crítico donde concentrar la captura. Y todo eso parece muy lógico, hasta como Iris y Anderson dijeron, eso es lógico, es lo mismo que hace un ganadero que no va a matar sus animales muy jóvenes, pero que tiene que guardar unos para reproducir, lógico. Y en realidad no es tan lógico. Entonces, una imagen que ustedes conocen, el stock y todo lo que se sabe o lo que se mide sobre ese stock, y de ahí se hizo uno de los primeros modelos, el más sencillo, pero los demás son más o menos igual, el modelo de Schaeffer. El modelo de Schaeffer es un modelo logístico. Yo puse captura y esfuerzo pesquero, pero pueden poner energía, pueden poner dinero, es igual. Es decir, que la captura es una cantidad de energía bioquímica y el esfuerzo pesquero es un gasto que se hace para recuperar ganancia por la captura. Y esa es la curva. Es decir, que hay un momento que es el rendimiento máximo sostenible. Hay una curva, la curva de costo de operación, que cuando cruce la curva en rojo, enseña el momento a partir del cual, si usted aumenta el esfuerzo, va a perder dinero. Porque la ganancia, es decir, la captura va a ser mucho menor,
y más se le pone esfuerzo, es decir, más se le pone dinero, menos van a ganar, a ser eficiente. Entonces, eso fue el primer modelo y eso es típicamente una forma, digamos, que puramente teórica, ¿no?, de lo que suele pasar. En una pesquera de 10 años, se empieza el primer año la exploratoria, digamos, que se pone 3 barcos así para ver, y esos barcos traen mucho pescado. Entonces se compra más, se aumenta el esfuerzo y va subiendo hasta el momento en que empieza a bajar, porque el recurso se pone un poco escaso. Entonces, para que no baje demasiado, hay que disminuir el esfuerzo pesquero. Vamos otra vez hacia izquierda y la captura vuelve a subir. Bueno, la teoría. La práctica, por supuesto, es un poco más complicada. Pero eso era el pensamiento, el paradigma de la biología pesquera. Si pescamos demasiado, pura lógica. Si pescamos demasiado, el pez no va a tener tiempo de reproducirse, entonces habrá menos, entonces vamos a perder dinero, y entonces si pescamos menos, se recupera el stock, y entonces ganamos dinero, y lo ideal es quedarse como en el año 9 o 10, ahí todo el mundo feliz, en un mundo estable, ideal, se gana dinero sin hacer demasiado esfuerzo, está bien. Así es. Entonces yo, como dijo mi amigo Mariano, soy un investigador viejo, es decir, que yo tengo, o la otra forma de decirlo es que tengo mucha experiencia. Entonces, ese es un animal que me puso en problemas durante toda mi vida de investigación. Es Ballestes capriscus, es un pez ballesta, creo que se llama en español, pez de arrecife, de zonas coralinas o de plataforma con arenosa y todo. No se come, no se pesca, es feo, huele mal, o sea, tiene todos los defectos. Es decir, que no le interesa a nadie. Y entonces, excepto a unos pescadores de Ghana, Ghana es un país por acá, esa es Ghana, y ellos ahí pescan de todo. Los pescadores de Ghana pescan todo, e incluso pescaban esto. Había poco, ahí se pescaba un poco, cuando se hacía un arrastre científico de media hora, pescábamos, no sé, 10 kilos, 5 kilos, algo así. O sea, había, pero no en cantidad. Y de repente, en el 72, empezó a crecer la biomasa. Como pueden ver abajo, los únicos datos de pesca que tenemos son los de Ghana. Subió así durante una década y ¡puf! Y se volvió a caer. No por sobrepesca, no por ninguna razón comprensible o lógica. Y nosotros, por acústica, encontramos que ese stock se hizo el más grande de toda la costa de África del Oeste. Como 1 millón de toneladas. Para un país como Perú parece poco, pero para África les puedo decir que la gente estaba muy asustada, porque se dice, ya está tomando el puesto de la sardina, ya no habrá sardina porque está el Ballestes y todo. Y entonces era divertido porque en 73 o 4 se hizo un simposio donde todo el mundo dijo, ya se acabó la sardina, porque la sardina se había caído en el mismo momento, ya no podremos pescar más, ya ese bicho está ocupando todo, es el fin del mundo en pesca. Y al momento, a esa época había mucha demora para publicar las cosas, al momento que se publicaba ya había desaparecido el bicho. Yo incluso, y menos mal que nadie me hizo caso, había publicado un paper donde yo decía Ballestes capriscus, un nuevo stock africano que explotar. Igual la publicación llegó cuando ya no había Ballestes. Bueno, nadie estaba interesado, así que mejor. Pero sin embargo, ese bicho va en contra de todo lo que parece lógico. Le dio por gusto crecer a 1 millón de toneladas, volver a cero, sin que nadie sepa por qué. No era asunto del ambiente, a esa época no había esos cambios globales, cosas así. Hubo un pequeño, como ven, empezó en 72 y para un peruano 72.
el niño. Y ese niño tuvo efecto hasta en el Atlántico. Mucho, muy diferente, por supuesto, pero hizo que algunos desequilibrios en el plancton, en el ecosistema, aparecieron que permitieron probablemente, esto que se dice, ese crecimiento. Pero después todo es estable. La plataforma africana es bastante estable. Y sin embargo, tuvo eso, es crecimiento y desaparición. Entonces yo me quedé así. Tal vez es lógico para un ser humano, no necesariamente para un pez. Bueno, eso después pasó el tiempo, hubo los cambios conceptuales, porque todo el mundo se dio cuenta de que había problemas y que teníamos que entrar. Bueno, eso viene, de hecho, empezó aquí. Con los fenómenos del Niño que cambiaron todo. Entonces, evidentemente, había que tomar en cuenta el ambiente, el ecosistema. Entonces, bueno, así todo lo que pueden ver de lo que se debería conocer para poder explotar correctamente un ecosistema. Bueno, clásico, que dije ahí, bueno, está bien. Se empezaron a pensar, a proponer muchas cosas, como la sugerencia del doctor Serge Garcia, que era director de pesquería de la FAO, de pasar de la producción máxima al riesgo mínimo, que es una cosa aquí. Sí, avance. ¿Avance aquí? No, acá, arriba, aquí. Ya. Otro, por ejemplo, es divertido, es el BOF, Big Old Fat Fecund Female Fish. La hembra gorda, fecunda, vieja y todo. Porque ahí los colegas, los científicos descubrieron de que la fecundidad no es un poco más, es exponencial. Sigue esa curva ahí de crecimiento. Mientras más vieja se hace el pez, más fecundo es. Y entonces es mucho más importante. La hipótesis es mejor proteger las pocas hembras grandes que van a ser mucho más productivas en huevos y larvas que los miles de hembras pequeñas que no saben dónde desovar, yo diría. Entonces hubo una cantidad de cosas así y ahí entró sí. Ahí entró en el tema. Fue larga la introducción, ¿no? ¿Para qué? Porque estudiar la estructura poblacional, que es de qué les voy a hablar. Entonces, por supuesto, un manejo pesquero necesita conocimiento biológico, crecimiento, reproducción, todo eso. Necesita datos de la pesquería, esfuerzo pesquero, captura y todo, CPV. Necesita informaciones sobre el hábitat, pero de esto no voy a hablar. Y sobre la estructura poblacional. Y eso es lo que voy a intentar convencerles del interés de esta parte, porque hay que escoger una, ¿no? Y esa, pues, me interesa mucho. ¿Qué es, para empezar, una población? Hay el famoso triángulo de Harden-Jones, donde arriba son los adultos desovando y los huevos. Después, a la izquierda, bajando el triángulo, larvas juveniles, adultos en fase de alimentación que por fin vuelven a reproducirse. Se representa con el círculo ahí, y lo voy a usar en las siguientes diapositivas. Ese triángulo clásico no tiene nada de fundamental, ¿no? Se aplicó, por ejemplo, al caso de jurel en Chile, donde pueden ver área los adultos en desove, los juveniles y los adultos en fase de engorda. Es decir, ese triángulo es bien práctico para modelar las cosas. El problema ahora es que, y el caso de jurel fue lo que nos preocupó. Yo veo aquí un señor que lo sabe mucho más que yo, sobre el jurel de por acá. Yo de hecho le robé cosas, no se lo voy a decir al amigo Teobaldo Dioses. Cuando hay varios así poblaciones, triángulos, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué relaciones tienen entre sí? Porque si imaginemos que acabamos por la pesca en uno de los tres,
¿Qué pasa con los dos otros? Y entonces, de ahí se calcula, se observa, ¿no? Se definieron tres tipos de poblaciones. El tipo arriba, que es una red de poblaciones independientes. Como pueden ver, el ciclo es interno a cada población y no tienen contactos. El elipsoide ahí es el área total de distribución, pero los tres grupos son extranjeros uno al otro. El segundo caso siguiente es lo mismo, excepto que algunos individuos se van de la familia y se casan con otros. Y entonces eso es lo que llamamos metapoblación, porque es una serie de poblaciones pero que están relacionadas entre sí. Y el tercero, el caso último, digamos, es que todo el mundo está mezclado y es lo que llaman pachipoblación, es decir, una población en pedazos, en grupos, pero donde la probabilidad para que un pez de uno de esos grupos se encuentre con otros es la misma para todos y es constante. Entonces aquí hay una sola población. Como ven, hay de una sola a un sistema un poco más complejo y hasta la independencia de las tres. Entonces les voy a hablar de metapoblación. El concepto fue creado sobre todo en ecología terrestre y con fines de protección, de estudio de parques naturales, de cosas así. Este dibujo, por ejemplo, representa la metapoblación de una mariposa en un archipiélago entre Dinamarca y Suecia o Finlandia, no sé, por allá en el Báltico, donde los puntos, se ven las islas, ¿no? Los puntos negros son los sitios favorables donde se vieron mariposas y los blancos donde no habían. Y ahí, entonces, está cerrada. Los animales es una población muy pequeña y muy sedentaria, muy prisionera de su área. Es decir, que eso no se puede aplicar en la población de peces pelágicos que se van por allí y por allá. Entonces, el concepto era interesante, pero muy difícil de aplicar o incluso muy criticado en el caso de la pesca pelágica. Definiciones. Hay un montón de trabajos y si están interesados pueden ver hacer bibliografía y van a ver que hay una cantidad de trabajos sobre eso. Hay 10 condiciones, digamos, más que todo, que son separadas las poblaciones, pero con intercambios al menos de individuos. Las diferencias genéticas son muy débiles. ¿Por qué? Porque justamente algunos individuos vienen y comparten genes. Eso es lo que diferencia de poblaciones separadas. El tiempo de separación entre esas poblaciones puede durar varias generaciones, lo que permite una adaptación mejor al sitio. Hay una posibilidad de recolonización, es decir, que cuando un sitio está perdido porque la población era pequeña y por X razón desapareció, hay posibilidad de recuperación por otras. Las dinámicas locales son asincrónicas, es decir, que puede haber una población que crece mucho y la otra que se va muriendo poco a poco. Estas dinámicas son independientes una de otra. El ambiente local se caracteriza por elementos discretos de hábitat, es decir, que entre dos hábitats hay una frontera, una separación, patrones y después varios tipos de casos. Pero hay una serie de exigencias para definir lo que es una metapoblación. No es una cosa así, bueno, vamos a decir que es una. Es decir, hay unas cosas bien definidas. Para hacerlo en imágenes, yo apliqué el modelo ¿cómo se llama? Del lago, de acuatorio, no sé qué, de basin. ¿De qué? Ya. Es decir, que es como un lago, ¿no?
que tiene zonas profundas y zonas someras. Y mientras más profunda, más favorable es para la vida de una especie. Es decir, que pueden ver, por ejemplo, que aquí, cuando las condiciones son malas, condiciones ambientales, son pésimas, lo único que queda de espacio para la especie es ese pequeño rinconcito, hueco que hay en la cuenca. Entonces, cuando las condiciones mejoran, bueno, el animal puede, el pez en ese caso, puede recolonizar el área, puede llenar la fosa, por ejemplo, pero todavía no las otras, porque no ha tenido oportunidad de ir. Si sigue subiendo, mejorando las condiciones, al final todo el área, el volumen está favorable y entonces los peces pueden irse por todas partes. Lo que pasa después es que cuando las condiciones se vuelven, digamos, promedias, ahí encontramos zonas separadas. Los peces de las tres fosas o huecos no pueden pasar de uno a otro, y eso es la metapoblación. Es decir, durante tiempo, durante generaciones, se van a quedar separados. Pero de vez en cuando todo sube y se pueden conectar. Y de vez en cuando todo baja y se mueren los que no están en las condiciones más óptimas. Eso es más o menos para dar una imagen, ¿no? El principio de la metapoblación. Hay una población fuente y subpoblaciones que viven pero que pueden desaparecer en caso de condiciones muy malas. Ahora, tomando el mismo esquema, ¿no? ¿Qué tipo de poblaciones podemos encontrar de peces según el formato, según la estructura del hábitat? Aquí es una población simple. Hay un solo hábitat y todo el mundo está aquí adentro. Es un poco lo que se veía en la otra figura de la patchy population. Ahora sube un poco un monte y ahí sí hay dos áreas diferentes. Cuando esta condición es perfecta, las dos zonas profundas se pueden intercomunicar fácilmente, pero cuando las condiciones bajan, entonces ya tenemos dos grupos. Si ese monte submarino sube, ahí se vuelve más difícil, porque no hay manera de pasar excepto en unos cuantos individuos, por casos complicados, no sé, un transporte pasivo, lo que sea. Hay intercambios todavía, pero mucho más difícil. Y al final, si realmente sube esa separación, estamos en el caso de varias poblaciones independientes que nunca más se van a volver a intercomunicar. Entonces tenemos dos casos de metapoblación. Una que es con una posibilidad de intercambio bastante importante según el momento, y otra que es limitada por su área y que solamente con baja probabilidad puede hacer pasar unos individuos de uno a otro. Entonces, esos son los dos casos de metapoblación que nosotros ya llamamos la metapoblación de hábitat limitado por el ambiente y la metapoblación de hábitat limitado por el territorio. Y eso es lo que nos permitió proponer un concepto de metapoblación para los peces pelágicos. La definición de este es que hay un territorio, digamos un charco, una isla o lo que sea, y que los animales están prisioneros de ese territorio. No pueden ir, por ejemplo, los peces de una isla del Pacífico, peces de arrecife, no van a poder ir por el Pacífico de afuera a otra isla, porque no son pelágicos, no pueden nadar, están prisioneros, excepto a lo mejor algunas larvas que pueden pasar.
y la otra es limitada, pero no por un territorio, sino por el ambiente. Es decir, que un pez está en un agua de tal temperatura, tal salinidad, lo que quieran, no puede salir de esa área, pero esa área es móvil y puede ser más grande, más pequeña. Yo les doy un esquema aquí. Ahí tenemos una metabolización territorial. Las líneas negras son límites físicas que hacen que las 4 poblaciones son normalmente separadas. Y la otra aquí es la delimitada por el ambiente. Entonces tenemos 4 subpoblaciones, una que es la fuente, la más sólida, digamos, y las 3 otras. Bueno, ahora cambiamos el ambiente, lo mismo en los dos tipos de distribución. A la parte de abajo, entonces aumenta el área ambiental en los dos casos, y mientras no llega hasta el territorio, es todo igual, los dos son iguales, pero aquí viene un momento en que en una metapoblación limitada por el ambiente sigue creciendo, mientras que la otra está bloqueada por el territorio. Y al final podemos tener una metapoblación que ha invadido todo en el océano, digamos, mientras que en metapoblaciones territoriales solamente unos individuos pueden pasar de una a otra. Entonces es una diferencia bien grande y sobre todo que para nosotros nos permitía aplicar el concepto a las poblaciones pelágicas. Porque, por supuesto, el caso que nos llamó más la atención al comienzo era el jurel. El jurel, había disputa que si había una población, 2 poblaciones, 3 o no sé cuántas, y al final la conclusión que tuvimos es que el jurel se encontraba en metapoblación. Y por lo tanto hay una población fuente que es abajo en las aguas, digamos, centro-sur de Chile. Hay otra población que se encontraba en el norte y que era, digamos, entre comillas, la peruana, digo entre comillas porque se iba a Ecuador y lo mismo, y una que está más afuera. Entonces, este modelo de metapoblación pelágica pegaba bastante bien con las disputas, las discusiones que teníamos sobre la estructura poblacional del jurel. Y es importante porque en el caso del jurel, precisamente, hay un organismo internacional que es la OROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, algo así, que es la encargada de dar cuotas de pesca para la parte mar afuera, ¿no? Y entonces, según se dice, hay una sola población o hay 2, el manejo debe ser diferente. Y mientras no lo sabemos, no sabemos qué hacer. Entonces propusimos ese modelo que al final me parece, bueno, como lo propusimos, estamos convencidos que es bueno, pero ¿cómo funciona la historia? Es un dibujo un poco complicado. Entonces, bueno, voy a ir allá porque esto es el área de distribución máxima. Vamos a decir, el Pacífico Sur para el jurel bajo la frente subtropical. Aquí son poblaciones pequeñas dentro de una metapoblación. Bueno, olvídense de abajo de los histogramas, pasaríamos demasiado tiempo. Condición, empecemos el ciclo aquí. Entonces hay una población fuente y 3 poblaciones puede haber una evolución de todos tipos, y en este caso yo presenté un caso de bajada de las condiciones ambientales que hacen que los peces se encuentran un poco mal y entonces bajan las densidades, las biomasas, hasta un punto que puede incluso arriba desaparecer una población. Se muere porque las condiciones, si recuerden
el dibujo de las cuencas, ¿no? Las condiciones eran tan malas que desapareció. Bueno, así. Y eso dura años, décadas, puede durar siglos, porque se hicieron estudios sobre escamas en el sedimento y se ve que hay periodos muy largos de estabilidad, digamos, y de repente unos cambios fuertes. Entonces puede durar decenas de generaciones. Esto es lo que es importante en genética de población. Y de repente vuelve la condición favorable. Entonces la población fuente aumenta tremendamente hasta un momento en que va a invadir toda el área. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Va a intercambiar genes con todas las otras poblaciones, incluso va a recolonizar el lugar que estaba perdido por la especie y que se recupera. Y entonces es una fase de monopoblación, vamos a decir, porque todos los peces están ya mezclados durante un momento. Y después vuelve a las condiciones normales, que son las mismas que la primera. Entonces, eso es el esquema de una metapoblación ambiental. En términos de biomasa, de abundancia, entonces tenemos unas condiciones más o menos buenas, después que van empeorando durante mucho tiempo, un periodo de bastante baja abundancia, y de repente una explosión que hace subir muchísimo la biomasa y regresa a... Entonces, no olviden esta curva, porque después, hablando de qué impacto sobre el manejo pesquero, van a ver la influencia que tiene esto. El caso de la población territorial es diferente. Bueno, igual, ahí hay un nivel adicional, es que los territorios, son estos cuadros, limitan, prohíben a los peces irse en cualquier lugar del área de distribución. Entonces, misma estructura al comienzo. En la metapoblación territorial hay independencia de evolución. Entonces puede haber unas poblaciones que desaparecen, otras que crecen mucho, pero siempre quedándose en sus territorios. Así que puede igual desaparecer una, puede ser que no sea la población fuente la mayor, sino otra. Todo puede pasar. Pasa el tiempo igual y todo eso va caminando. Y de repente igual, condiciones ambientales muy favorables. ¿Qué quiere decir? Que el pez ocupa todo su territorio. Hay algunos intercambios y todo, y al final incluso puede haber algunos individuos que van de una población a la otra. No se mezclan, las poblaciones no se mezclan, son los individuos que pasan de uno a otra y recupera también los nichos perdidos, etc. Y volvemos a la situación anterior. A nivel de abundancia es mucho más estable, no hay esas explosiones por ser cada subpoblación independiente. Entonces eso hace que un momento una es grande, la otra es pequeña, las dos son promedio, y total no hay esos ciclos grandes que hay en las poblaciones ambientales. Entonces, a nivel de manejo, ahora, eso es el dibujo, ven, el triángulo de Arlen-Jones. Cómo pasamos de una a otra, es que aquí, entonces, reproducción juveniles adultos, y de ahí, de repente, hay unos adultos que van al norte, porque las condiciones son buenas, y que no hay límite territorial. Y ahí la pasa bien, pero sigue yendo a reproducirse en el área de reproducción por el famoso homing, es decir, el retorno al lugar de nacimiento, que es evidente donde los salmones, por ejemplo, o las anguilas, pero que en todas las especies existen con un nivel de fuerza, de obligación diferente. Si por alguna razón es difícil llegar hasta el lugar de reproducción, los animales pueden
buscar otro sitio favorable. Y de ahí, por ese mismo roaming, en lugar de hacer ese triángulo grande, pues inventaron otro más chiquito. Y ahí se crea una segunda subpoblación, que al final incluso puede llegar a metapoblación, es decir, dos poblaciones independientes, no voy a usar la palabra porque no son realmente independientes, pero separadas y con contactos de vez en cuando. Entonces, esto siendo las posibilidades, el manejo que hacemos. Aquí las tres primeras exigen un manejo global, porque todo esfuerzo pesquero en uno de los puntos va a afectar a toda la población. Mientras que en el caso de la metapoblación se deben hacer manejos separados. Es decir, que lo que pasa, la explotación que se hace aquí, a lo mejor no influye, o más que todo, la de la población nueva, digamos, no va a influenciar la población fuente. Entonces hay que separar los manejos. Ven que según el tipo de estructura poblacional, el manejo tiene que ser diferente, y eso es algo importante. Para ver ese dibujito, entonces, aquí yo a derecha tomen la mitad, a derecha es una sola población, tranquila, con una sola, y a izquierda es una metapoblación con varias subpoblaciones. Entonces, la patchy population, es decir, la población única, necesita un manejo único, mientras que las otras hay que cuidar la fuente, porque si desaparecen en la fuente, la vida la probabilidad de sobrevivir es muy mala para la especie, pero cada una de esas cuencas se debe manejar de forma separada. Hay un punto que quiero decir, es que de vez en cuando la gente dice, pues entonces hay que hacer manejo independiente. No, es manejo separado. Separado e independiente no quiere decir lo mismo. Es decir, que el manejo separado, uno tiene que guardar el ojo sobre la otra población para ver cómo pasan las cosas. Manejo independiente quiere decir que no me preocupo en absoluto de la otra. Y entonces, para volver al caso del jurel, es un manejo separado que hay que hacer. Esa figura. ¿Qué pasa a nivel de una explotación? Bueno, una curva, datos de captura, que es la parte arriba de la curva, es decir, que cada año hay una captura más o menos que va caminando, idéntica. De repente, llegamos en el momento de explosión de la biomasa, y entonces la captura puede ser mucho mayor. Esto que otra vez pasó con el jurel, que hubo un momento con 30 millones de toneladas y se pescaba 5. Mientras que antes no era así. Después, pero esa fase es corta a nivel de la vida de la especie. Entonces después, caída otra vez al promedio. Y aquí viene el problema. Es que imaginemos que si no lo pensamos, entonces vemos que está subiendo la biomasa, vamos a comprar barcos y a aumentar el esfuerzo pesquero. Está bien, todo funciona bien, pero cuando se cae la población, ¿qué hacemos con ese esfuerzo pesquero potencial? Si seguimos pescando, ahí vamos a matar el stock. Entonces, es complicado entender bien el concepto de biomasa. Y para volver a las primeras figuras que les enseñé de la captura, la curva logística de Schaeffer, donde si se sube el esfuerzo hay que disminuir y todo va bien, no es así. Aquí se cae la población de todos modos, por gusto, por su cuenta. No, la pesca va a influir mucho, pero no es la primera responsable, o no es la única responsable.
Entonces, porque esa bajada está inscrita en la estrategia poblacional evolutiva de una población. Unas son muy estables, yo pienso, no sé, las tortugas, por ejemplo, o algunos peces, ¿cómo se la cante? O no sé cómo se dice, ese pez fósil que se pesca en el Océano Indio. Bueno, cada año hay 10 y se acabó. Pero hay otros, y aquí en el Perú todo el mundo lo sabe, hay momentos que la anchoveta está en cantidades y momentos en que se baja mucho. Entonces, el hecho de bajar no quiere decir que la población está mal, quiere decir que entra en otra fase de su evolución. Y es una visión muy diferente. Si pensamos que todo tiene que ser equilibrado y que cae la población, entonces decimos, el único desequilibrio lo ponemos nosotros los pescadores, tenemos que cuidar eso. Si al contrario vemos que hay que la evolución ha hecho que esas especies tienen estrategias de explosión demográfica y depresión, es totalmente diferente. Pero hay que saber que si seguimos con el mismo esfuerzo pesquero que teníamos aquí sobre esto, ahí sí lo vamos a acabar con la población. Entonces, es menos lógico de lo que decían en los años 50, o más bien es muy lógico, pero mucho más complejo, ¿no? Y entonces hay un colega que dijo, cuidado, hay que separar bien también lo que es depresión, no sé si depresión es una palabra en español, digamos la caída normal, no, la caída normal y el colapso. El colapso es una catástrofe, es una acción de, por ejemplo, el hombre, pero puede ser de otro agente, sobre una especie que ya estaba un poco en baja densidad. Pero baja densidad no es un problema mayor siempre cuando sabemos que hay que proteger, no hay que considerar que la población normal tiene que ser tan alta y entonces hacer un esfuerzo pesquero permanente. Unos ejemplos de metapoblaciones. De pelágicos, peces pelágicos, arenque, anchoveta, etc. Eso es el arenque atlántico. ¿Qué pasa? Ese animal, esa es la Terra Nova en Canadá, ¿no? Quebec está arriba, y tiene una reproducción de otoño y reproducción de primavera. Y son en lugares muy diferentes. Y son de grupos diferentes. Es decir, que hay dos poblaciones, al menos, hay más, pero ahí era solamente esa área, que no tienen la misma conducta. Unos se reproducen en primavera, otros en otoño, y no se mezclan, porque no se mezclan. ¿No? Si son maduros en primavera, no van a poder reproducirse con peces que los serán en septiembre. Entonces, la idea era que habían dos poblaciones separadas. Pero Ian McQueen mostró que no era así, porque de vez en cuando algunos individuos, digamos, de los que se van a reproducir en septiembre, crecen más rápido que sus colegas. Y entonces se encuentran en fase de casi madurez, mucho antes de los demás. ¿Y qué van a hacer? Van a seguir los maduros. ¿Y a dónde? ¿Dónde se reproducen? Es decir, en el otro lugar que el suyo. Y entonces esos pocos individuos permiten el intercambio de genes, el mantenimiento de una unidad general, y entonces es una metapoblación. Hubo una pelea ahí tremenda. Otro, otro es el arenque británico. Ese es más bien de manejo. El arenque de la plataforma oeste del mar de Europa está como el de Canadá, está en metapoblación. El problema es que todos esos bichos que se reproducen en lugares diferentes
al final se reúnen todos para alimentarse y son en una solo área donde la pesca tiene lugar. Y entonces, una pesca sobre una mezcla de poblaciones, si una de las poblaciones está en mal estado, ¡paf!, va a acabar con ella. Entonces, es una complejidad grande y por el momento pues la gente está bien cuidadosa, pero no hay remedio, no hay milagro, ¿eh? Lo que sí se sabe es que hay que ser muy cuidadoso sobre ese tipo de población, porque aunque haya muchos adultos, muchos peces, a lo mejor estamos acabando con una de las subpoblaciones. Otro que es algo que está apareciendo ahora, la presencia de anchoveta en el Mar del Norte. La anchoveta en Europa, la más norte, está ahí en la Bahía de Vizcaya, está toda España y el Mediterráneo. Esa es la zona más norte normalmente. Pero de repente, esos últimos años, se encontraron hasta en Escocia, al sur de Noruega, en muchos lugares. Entonces, evidentemente todo el mundo dice, pues el cambio global, y es cierto, las condiciones permiten la anchoveta, comparativamente con las demás, es un pez de agua más caliente, por eso está al sur. Pero la pregunta, o sea, todo el mundo está de acuerdo, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que de repente se vieran pequeñas poblaciones de anchoveta en el Mar del Norte? Hay varias posibilidades. Una hipótesis es que había poblaciones pequeñas, perdidas, ni explotadas, que a lo mejor nadie sabía que existían, pero que tenían en un rinconcito la capacidad de hacer ese triángulo de Arden-Jones: reproducción, larvas, adultos, etc. Escondidas porque eran unos cuantos individuos. Y entonces, con las condiciones más favorables, pudieron desarrollarse. Ese escenario, entonces hay las micropoblaciones en lugares donde pueden vivir. No hay conectividad entre esas poblaciones, están perdidas ahí, y eso se debería ver a través de análisis genéticos. Si las firmas genéticas son diferentes, es una hipótesis que puede tener. Si son iguales, hay que buscar otra. La otra hipótesis es que, al contrario, esté una invasión, una colonización la población sur. Y ahí hay dos subhipótesis. Una que es deriva de huevos y larvas. En este caso deberíamos ver primero en las áreas nuevas, y no debe haber diferencia genética entre la subhipótesis, que es lo mismo pero con adultos que se van a colonizar el Mar del Norte. Ahí la diferencia es que deberíamos ver peces grandes primero y no juveniles, pero igual no hay diferencia genética. Y eso lo están estudiando a través del modelo lagrangiano, es decir, de deriva, viendo si la cinemática, si las corrientes permiten a esos peces ir al Mar del Norte. Bueno, hay un montón de conclusiones que yo lo puse para que vean que no lo inventé yo, que yo lo leí, pero no voy a imponerles eso. Ellos, los colegas, piensan que en gran parte viene de poblaciones originarias, poblaciones pequeñas escondidas. Entonces, esto es una forma también de protegerse. Si hay poblaciones pequeñas repartidas así, pues se mantienen ahí, y cuando las condiciones son mejores en algún lugar se desarrollan, y si son malas en otro desaparecen. Entonces, es una forma, igual es una estrategia poblacional de protección contra la desaparición, ¿no? Contra el colapso. Entonces, es la hipótesis que dan. Ahora queda la pregunta, esas poblaciones nunca la vimos.
y ¿cómo es bueno, ¿cómo es posible que no haya tenido relaciones entre el stock grande, bueno, grande relativamente, para nosotros un buen año de captura de anchoveta es cuando tenemos 5.000 toneladas, pero bueno, un stock grande necesariamente tiene que haber algunas conexiones. En este caso sería más bien una metapoblación de tipo territorial, unos individuos que se van, que permiten al stock genético mantenerse, etc. Pero pueden ver que hay preguntas así. Aplicando esto a la anchoveta peruana, ¿qué? Entonces, este dibujo ya lo conocen, lo que se ve es que hay bajada de biomasa, colapsos, reaparición, es decir, una forma muy que se ve en todos los stocks pelágicos. Bueno, el stock norte, que es este, arriba, da la impresión de ser bastante homogéneo. Y, por ejemplo, las estructuras demográficas enseñan una buena homogeneidad. Así que se puede suponer que ese stock del norte, que es el más importante, es un stock único, o al menos es una población fuente, es decir, una población que se expande, pero que no recibe de los demás. Porque las cosas son un poco diferentes cuando se mira de un poco más lejos. Hay 3 concentraciones en la costa de América del Sur. La de la anchoveta norte, la anchoveta compartida entre Chile y Perú, y la de la zona central de Chile. Y la misma especie, evidentemente, uno se puede preguntar si hay o si no hay, y ahí no se sabe mucho. La verdad, no lo sabemos. Pero va a ser bien diferente si es una metapoblación global o si son poblaciones totalmente separadas. No necesariamente en el manejo, sobre todo el manejo aquí en Perú, donde es la población fuente, es decir, que las demás poblaciones no impactan la fuente. Pero saberlo es conocer mejor cómo funciona todo esto. Y entonces la pregunta es esta: ¿qué realmente sería interesante a nivel, por el momento un poco teórico, pero de todos modos tiene interés científico de saber cuál es la estructura real de la posible metapoblación de anchoveta peruana? Aquí yo robé eso a unos amigos de aquí y hay una cosa interesante, es que la recuperación de la población inmediatamente después del niño, por ejemplo en 98, exige que haya una capacidad de sobrevivencia a un momento malo. Y esto quiere decir que, como en el Mar del Norte, debe haber lugares, áreas protegidas, siempre favorables, donde la población, en último recurso, puede meterse a esperar que vengan tiempos mejores. Eso también es algo que nos indica que la estructura poblacional, la estrategia poblacional, es algo complicado y que pasarla por encima es ir en la pared, ¿no? Es y necesariamente algún momento equivocarse en el manejo pesquero. Bueno, conclusión. Entonces yo no sabía muy bien qué hacer y entonces yo le voy a dar unas conclusiones de un científico que yo admiro mucho, yo mismo. Que me preguntaron en el ICS de hacer tienen una lista, una colección que se llama Food for Two, o no sé, es decir, alimentos para reflexionar, para pensar. Y ahí, dentro de esto, identificaron lo que llaman luminaries, yo, por ejemplo, que es decir, gente, o se puede traducir por viejitos, ¿sabes? Es lo mismo. Porque les piden, bueno, cuéntanos de tu vida para que se diviertan los jóvenes, algo así. Pero haciéndolo en serio para enseñar que tenemos lecciones que dar. Entonces yo le puse una serie
de estas lecciones. La primera es que si la ciencia es lógica, no puede ser otra cosa. La ciencia es determinista, es si A y B, entonces C, etc. Eso es la ciencia. Ahora, la práctica, eso es totalmente diferente. La práctica es más bien una artesanía. Y no hay que pensar que yo voy a ser lógico, un modelo así, ¡pam!, porque ahí, pues, va a pasar lo que pasó con las primeras figuras que les di. Está bien, pero si no está, ¿cómo decir?, apoyado por observaciones reales, entonces la lógica humana es tan estrecha que nos olvidamos de todo lo que nos molesta un poco y al final nos perdemos. La otra es que no se debe aceptar las cosas obvias sin chequearlas. Es importante porque a menudo uno dice, sí, es el modelo, pam, sé yo esto y punto. Bueno, quiero ver, lo voy a probar. Yo no es porque yo no soy tan buen científico como el que lo inventó que debo aceptarlo. Tengo que chequear. Y es algo muy serio, porque los jóvenes investigadores a menudo están un poco paralizados por los que somos con corbata y todo, pero hay que pensar que puede ser tan tonto como el otro. En el caso de la biología pesquera, la referencia es el pescador. Él que sabe de los peces. El problema es que no lo sabe describir como un científico, pero se lo ha tragado todo y tiene lo que podríamos llamar un modelo analógico intuitivo que en general es muy bueno y que si no hablamos, si no vemos, si no preguntamos a los pescadores, nos perdemos una fuente de información tremenda. El comportamiento también, eso fue también durante décadas, la gente dice, no, eso es algo para jugar en los acuarioncitos y el pez va a izquierda o derecha y todo. No, el comportamiento es lo que maneja una población. Por ejemplo, hablábamos del homing, es importante saber si los peces obligatoriamente van al río como el salmón o si aceptan una flexibilidad que les permite reproducirse en otros lugares. Cuidado también, las decisiones que parecen muy acertadas pueden traer consecuencias. Le voy a contar una anécdota que me pasó, que menos mal yo no tenía muchas responsabilidades, pero eso estaba en los años 70 en África. Yo trabajaba sobre una macro laguna y había lo que se suponía una sobreexplotación. Y entonces yo recomendé cerrar la pesca. Y entonces mi director me dijo, sí, también muy bien, en teoría muy bien, pero tú sabes ¿qué hace el pescador cuando no pesca? Pues es un granjero. Y si tú le prohíbes pescar, va a tener que aumentar su producción agrícola. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a quemar la selva ecuatorial para ganar más tiempo, más espacio. Entonces, tú, para proteger un stock en la laguna, tú produces un desastre ecológico en la selva. Entonces, es una anécdota un poco excesiva, yo diría caricatural, pero siempre hay que preguntarse si hemos bien entendido todo antes de proponer algo. Eso también es una cosa que es importante. Los datos no son la realidad. Los datos son un modelo. Un ejemplo. ¿Qué data usamos para estudiar la pesquería? La captura. Eso parece evidente, la captura es la captura y punto. No. La captura, detrás de esta idea de usar únicamente la captura, tenemos no un prejuicio, sino un modelo que nos dice que el ecosistema es energético, es un flujo de energía, es un sistema trófico y que entonces la captura es una producción energética, bioquímica, lo que quieran, de un stock.
Y es decir que buscando la captura ya se hace una hipótesis de que un ecosistema se puede representar únicamente por su cadena trófica. Podríamos muy bien proponer que la pesquería hoy en día, yo lo voy a estudiar por el tamaño de los cardúmenes. ¿Por qué no? Cuando los cardúmenes son pequeños pasa tal, cuando son grandes pasa tal. Ahí hay otro sesgo donde decimos el ecosistema es interacciones y nos olvidamos de que también es energético. Entonces, hay que saber que cuando uno dice, tengo los datos y todo bien, no. Tiene los datos y ¿qué quieren decir esos datos? Hay que pensarlo, ¿no? Y bueno, ese es el último, es que tampoco hay que, desprestigiar la observación individual, personal, incluso los experimentos que alguno puede hacer en su acuario o lo que sea. Lo que se descubre, es decir, las hipótesis nuevas que aparecen, a menudo pueden venir de cualquier observación. Y eso es importante saberlo, porque yo conocí a varios científicos que tenían unas ideas muy buenas, que las habían más o menos imaginado y todo, y no se atrevían a decir, ¿y si fuera eso? Porque si no, yo no tengo un experimento preciso y no sé qué. No, hay que empezar en esto. Después, por supuesto, hay que construir un experimento, hay que construir unos cálculos o lo que sea. Pero hay que pensar primero que la hipótesis puede salir de cualquier lugar. Y bueno, por último es que también la investigación no es solamente asunto de genio o de conocimientos, de hacer hipótesis. También es oportunista. También tiene que toma tiempo y aunque usted tenga una idea, una hipótesis, hay momentos en el gremio, digamos, científico, que nadie la va a aceptar. Ejemplos hay un montón, ¿no? Darwin, cuando empezó con su selección natural, la gente lo miraba así, este tipo está loco. Entonces hay que saber también que aunque la situación parezca, o sea, no es tan que nadie te va a creer, no necesariamente quiere decir que tu idea es mala. Inteligente, ¿eh? El tipo que escribió todo eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Alguien quiere formular preguntas? Veo muchas caras jóvenes. Qué bueno. Ante todo, muy buenas noches. Felicitarla por la exposición, primero que nada. Sobre lo último que dijo sobre las metapoblaciones, o sea, hay el hecho de que una especie crezca, como usted dijo, no necesariamente es que va a ser así siempre, sino es una parte de su vida, digamos, ¿no? Con lo que dijo su ejemplo del Balliste, creo que era cero, creció y bajó. O sea, lo normal es que sea cero. Entonces, comparando más o menos eso, por ejemplo, usted comparó la Balliste con la sardina, creo, ¿no? En el caso de Perú, contextualizándolo, digamos, existe lo que se pensaba, la relación entre la sardina y la anchoveta. Decían que al haber anchoveta no hay sardina, y al haber sardina no hay anchoveta. Entonces, algunos siguen pensando que es así. Bueno, en la bibliografía se ha demostrado que tal vez el pescador, no necesariamente es eso, sino que un pescador sale a pescar bien sardina o bien anchoveta. Entonces, esa es la relación. Entonces, quisiera pedir más o menos
bueno su opinión, porque con datos científicos se han demostrado que sí existen momentos con anchoveta y momentos con sardina, ¿no? Pero no necesariamente se debe esa relación, ¿no? Entonces es ser determinista decir que esto es así, ¿no? Si hay varios factores que difícilmente se pueden comprender, ¿no? Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. La relación existe, a nivel de la estadística de pesca, pero a nivel de ecosistema, de interacciones, no se ve. Y bueno, yo hicimos unos trabajos con Mariano hace tiempo, hace como 10, 12 años, justamente buscando eso. Primero vimos lo que tú dices, que una parte de la diferencia fuerte, del cambio fuerte, era un sesgo debido a la estrategia del pescador. Si yo voy para la sardina, no voy para la anchoveta, entonces yo voy a pescar mucha sardina y ninguna anchoveta, y todo el mundo decía, se desapareció la anchoveta, ¿no? Entonces, ahí está. Eso, sin embargo, es verdad que hay cambios de abundancia. Pero esos cambios no son correlacionados, es decir, no hay efecto de la sardina sobre la anchoveta, hay efecto del ambiente sobre los dos. Y la verdad es que, por ejemplo, en aguas calientes es más favorable para la sardina, aguas frías para la anchoveta, algo así. Entonces, es una buen punto el que apunto, porque justamente es una falsa correlación. Y si uno cree que la sardina y la anchoveta son antinómicos, se va a equivocar, algún día se va a equivocar, porque algún día va a haber tanta sardina como anchoveta. Y no habrá hipótesis para eso. Entonces, averiguar que la correlación que se ve entre dos fenómenos es una correlación determinista, o es una correlación ¿cómo decir? Porque está correlacionado con otro punto, es uno de los primeros puntos que ver, sí. Pero es exactamente eso. Es una muy buena imagen de los riesgos que hay en ser demasiado simple, en ver las cosas e interpretarlas de forma, ¿cómo decir?, limitada. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene? A ver. Gracias. Buenas noches. Yo me preguntaba al escucharle explicar la hipótesis de metapoblación delimitada por el ambiente, y pensaba que podría ser un poco parecida a esta hipótesis que le llaman contracción y expansión del hábitat de los peces, no sé si... y entonces me ponía a pensar en la anchoveta, porque como se conoce, cada vez que ocurren estos eventos de calentamiento, enfriamiento de la parte del mar donde la anchoveta habita, experimenta de alguna forma esta, se podría decir, contracción o expansión del hábitat, y me preguntaba si son similares estas dos hipótesis o tienen diferencias. Son complementarias, es decir, que si no hubiera evidencia de contracción y expansión, en este caso no haría falta proponer una hipótesis de metapoblación pelágica, porque sería algo muy estable. Yo diría que es la observación de ese fenómeno de contracción, expansión, es decir, de cambio de las condiciones ambientales favorables o no favorables, que nos impulsó describir un modelo dentro del cual esta observación tuviera su lugar. Sí. Es decir, para contestar, son relacionados, pero a niveles diferentes. Una es una observación, el otro es una explicación del comportamiento de una población frente a esa observación. Y también me preguntaba que al momento de ocurrir estos cambios delimitados por el ambiente, yo me imaginaba en variables oceanográficas, y me preguntaba
estos cambios, si es que no se extienden en el tiempo lo suficiente, no se formarían, digamos, subunidades o subpoblaciones, y por lo tanto el manejo se podría considerar un manejo único para todo sería lo mismo, pues, ¿no? Porque si son subunidades y si bien tienen una distribución aislada, si genéticamente son lo mismo, no tendría mucha importancia si pescasen uno u otro, porque al final siempre hay un intercambio, es homogéneo, y las poblaciones que quedarían después de la explotación responderían de forma similar a futuros cambios, que es finalmente lo que se busca conservar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con su análisis. Aquí hay una exigencia teórica en el concepto de metapoblación, es que haya duración de un largo tiempo, generaciones de peces que viven en mundos separados. Porque si no, es verdad, nos encontramos en un caso de población única, donde cada pez tiene la misma probabilidad de estar en cualquier lugar y de reproducirse en cualquier área favorable que todos los otros. Si hay una duración grande, entonces se especializa cada población. Y al final uno se puede preguntar, ¿pero por qué hay anchoveta en el norte, en el centro y en el sur de la costa de América del Sur, que son condiciones ambientales un poco diferentes? ¿Y por qué no hay nada entre? Es que pasaron generaciones, adaptaciones de una especie que es la misma, que tiene probablemente una deriva genética pequeña, porque falta pocos individuos para que se mantenga la homogeneidad genética, pero sin embargo viven en lugares muy diferentes, es decir, que están adaptados de una forma u otra a un lugar diferente, y la adaptación requiere mucho tiempo, generaciones. Entonces sí, ese punto de una larga duración de vida entre los eventos cataclísmicos que pueden haber, es decir, explosión o colapso, lo que sea, hay un tiempo largo de una cierta homogeneidad, y de hecho es la razón para la cual cuando se empezó la biología pesquera se hizo la hipótesis de que todo es estable, excepto la actividad humana. Porque éramos en un momento empezando, la gente no había visto todos esos movimientos que habían en las biomasas, y entonces empezó con eso. Después aparecieron lo que usted mencionaba, que había una explosión de sardina, de anchoveta, y se empezó con otro tipo de interpretación un poco limitada. Yo no quiero decir que la explicación que damos nosotros es la final, es tan limitada como los demás, pero al menos toma en cuenta un poquito más de información. Así va el progreso científico, ¿no? Buenas noches. Agradecerle primero por su brillante exposición. En cuanto al manejo de la anchoveta en el Perú, si bien es cierto, los últimos años ha sido equilibrado, ha sido sostenible. La pregunta va por el tema de las cuotas de pesca, ¿no? Es bien sabido que el IMARPE realiza los muestreos anualmente y determina las cuotas, ¿no? Se puede decir que estos muestreos, estos análisis son del todo fiables, que el modelo es el correcto, ya que se han tenido buenos resultados en la última década, o se podría innovar en cuanto a estos muestreos, en cuanto a estos estudios científicos, para poder tener un mejor rendimiento en la futura década. Bueno, no voy a entrar en el punto de si la cuota o qué, pero la pregunta es interesante. Evidentemente, las recomendaciones están hechas con los conocimientos del momento.
Es decir, hace 50 años o más, cuando hubo el niño de 72, nadie imaginaba que eso podía tener efecto. Entonces, las recomendaciones, no sé si habían, pero hubieran sido razonables, pero faltando de información. Entonces, es evidente que necesitamos más y más y más informaciones. Ahora, en general, ahí entramos en otro concepto que es el concepto, digamos, caótico. En general, una población, hay un determinismo, decir, yo soy un stock, vamos a decir la anchoveta, pero puede ser cualquier otro, obedece o está sometido a unos impactos ambientales, pesqueros o lo que sea. Y eso es el determinismo. El problema de la ecología en general es que de vez en cuando viene un episodio caótico en el sentido científico, es decir, el caos determinista, que nadie puede saber cuándo va a pasar, pero que todo el mundo sabe que algún día va a pasar. Es como un terremoto o lo que sea. Todo el mundo sabe que habrá un terremoto, nadie sabe cuándo. Y es así. Entonces, ese caos está dividido, yo diría, en dos. Una que es la falta de conocimiento, y entonces que hace que no tenemos la información suficiente como para predecir, y otro que es fundamental. Y ahí no hay nada que hacer, porque es un momento impredecible por definición. Entonces, la parte de conocimiento insuficientes, por supuesto, hay que mejorarla y hay que incorporar. Y eso es también un punto que notar, es que los institutos, pero lo hacen, pero yo insisto en que lo deben hacer, es no satisfacerse de usar un modelo que ya funciona, nada más porque lo saben manejar. Es decir, que hay que usarlo, pero con ojos críticos, y hay que introducir a cada vez que se pueda información. Y la verdad que en muchos, aquí no sé muy bien, pero en muchos lugares, en Europa en particular, hubo casos donde la gente decía, vamos a seguir porque lo sabemos hacer. Hay un ejemplo que está un poco lejos de la anchoveta, pero que es divertido. En Europa hay un programa que se llama el IBTS, International Bottom Troll Survey, el survey con red de arrastre internacional, que se empezó en 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se lo hicieron bien, ¿no? Todo estandardizado, todo perfecto, todo. Pero después pasó el tiempo. Y la gente se negaba a cambiar cualquier cosa porque decía, si lo cambiamos no podremos comparar con lo anterior. Total, todo ha cambiado en el mundo del mar europeo, excepto el arte de pesca del IBTS, que es una estupidez total, porque los peces actúan diferente, tienen reacciones diferentes, crecen diferente, todo es diferente, el ecosistema es diferente, pero no. Nosotros seguimos con la misma red de arrastre nada más porque es la que se usaba antes. Hay un momento hay que poderse a preguntarse. Entonces, sí tiene razón, la información, la investigación acumula conocimientos, conceptos, hipótesis, y estas tienen que incorporarse en los modelos de manejo. Pero también hay que cuidar de no cambiar todo a la vez, porque si no, el problema de comparación se vuelve difícil. Es un equilibrio que es, yo diría, más arte que ciencia, de cierto modo, porque hay que evitar la revolución permanente, porque ahí no se puede manejar nada, y hay que evitar el conservatismo total, porque al final la deriva es tal que ya no se mide nada. No sé si contesté, pero así lo veo yo. Sí.
Aló, buenas noches, ¿qué tal? Acá. Mi pregunta era, bueno, en realidad era más que todo, quería saber su opinión con respecto a un tema. Como usted mencionó durante su exposición, bueno, pueden haber de repente barreras geográficas o de hábitat que puedan delimitar como que las metapoblaciones, pero sin embargo, entre estas mismas puede haber un tipo de flujo, ¿verdad? Mi pregunta era, o bueno, como le digo, quería saber qué pensaba con respecto a lo que es el bonito. No sé si he escuchado, por lo menos Sara chilensis, tenemos acá en lo que es el Perú y también la misma especie allá en el norte, en la parte del Pacífico Norte. Sin embargo, son como que dos especies, ¿no? Definidas como dos subespecies. Sin embargo, dentro o en medio de estas dos subespecies existe otra especie de bonito. Yo no sé, por ejemplo, si es que puede llegar un momento en el que de repente, debido a condiciones ambientales o no sé, estas dos subespecies puedan llegar a mezclarse, a unirse, y de repente puede haber un flujo, ¿no?, de intercambio genético. Entonces ahí estaríamos hablando de repente de dos metapoblaciones o de una metapoblación de bonito, como que una metapoblación del Perú y una metapoblación, por decirlo, ¿no?, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, o podríamos hablar de dos poblaciones de bonito. No sé, quería saber su opinión con respecto a eso. La verdad no tengo opinión porque yo del bonito no sé gran cosa. Lo que les puedo decir son cosas como mucho más generales, que es toda la diferencia, la diferencia entre una divergencia genética fuerte, si las poblaciones son totalmente separadas, o una falta de diferenciación. Eso se tiene que ver, ¿no? Eso se tiene que ver con la genética. Yo del bonito realmente no le puedo decir, pero es como todos los peces. El acercamiento se observa a través del ADN de los peces. Y a menudo saldría bien que se hiciera, porque hay casos no solamente donde los peces, donde se supone que hay varias especies o que hay una sola y al final no tenemos la menor idea. Son opiniones. Entonces yo no sé el caso del bonito si se hicieron estudios genéticos. Si no se hicieron, entonces cualquier hipótesis es buena, de la que usted dice, metapoblación o otra cosa. Si se hicieron estudios, ahí sí tenemos material como para saberlo, pero si no se hace, yo... Buenas noches. Ante todo, de antemano agradecer su respuesta. Primero quería saber, como usted mismo decía, si hay tiene que haber un respaldo científico a ciertas explicaciones que a veces no son lógicas de cómo se comporta una especie. En este caso, cuando usted dio el ejemplo sobre algunas especies que en algún momento de su población había un colapso, por decirlo así. Entonces, hay una explicación para esto, para este colapso, y si existe esta explicación, podríamos como unirla al hecho de que hay alguna, de que si, por ejemplo, nosotros estamos sometiendo a una especie, a una pesquería, podríamos saber si cuando esta especie de repente empieza también a caer en su biomasa, podríamos saber, de acuerdo a esta explicación, si esta especie cae por el hecho de que lo estamos sometiendo mucho o por el hecho de que es algo natural. Bueno, quería saber ante todo eso. Gracias. Sí, es una buena pregunta. Si me permite, le voy a contestar sobre mi pececito favorito, el balistes. Porque hubo un colapso, una depresión, un colapso, y la pregunta es ¿por qué? Si no había pesca, si todo estaba estable. Entonces, ¿qué es lo que hizo que ese pez, que era 1 millón de toneladas, se volvió a casi nada? Entonces empezamos a pensarlo y al observar la biología del bicho, nos dimos cuenta de lo siguiente. El balistes tiene una parte de su vida juvenil, sí, como pelágica. Después, al momento de reproducirse, el macho baja, busca una zona arenosa de un cierto tipo, construye un nido, es decir, un huequito, ¿no?, para atraer la hembra, que pone sus huevos en el hueco y el macho los fertiliza y después lo defiende. Bien,
Es decir, que tiene un comportamiento estrictamente bentónico, demersal. Ahora, entonces, nos preguntamos si el Ballestes tiene que depender perdón, de un nido. En este caso, lo que va a manejar o regular la fecundidad del stock es no solamente el número de adultos maduros, sino también el espacio disponible para hacer nidos. Y si hay una explosión demográfica, muchos adultos no tendrán lugares para reproducirse. Entonces, eso hace bajar la cosa. Más aún, vimos, y eso era una pregunta que a esta época no la pudimos contestar porque no teníamos la idea. Pero se veían que las hembras estaban maduras, al tamaño de madurez sexual, y los machos durante el momento de alta abundancia, y los machos no. Y a esa época, a ese momento, en alta abundancia, los peces se quedaban pelágicos. Incluso los adultos habían cambiado de conducta. Y entonces, una de las posibilidades, son hipótesis, una de las posibilidades es que el macho necesita, para madurar, construir un nido. Hay una, ¿cómo se llama eso? Una interacción entre el comportamiento y la fisiología. Eso se sabe en muchos lugares. Los pájaros, por ejemplo, hay un proceso para llegar a la madurez sexual que incluye etapas comportamentales. En este caso, dijimos, bueno, siendo pelágico, el macho no pudo empezar su protocolo de madurez sexual, que es bajar y hacer el nido. Y entonces las hembras se encontraron sin socio macho. Y eso, esta es una de las hipótesis que explicarían por qué, aunque no pasó nada, la especie volvió a su nivel natural. Y yo sospecho que eso es un caso muy general. Bueno, la especie humana, por ejemplo, Homo sapiens, en este momento le está bajando la fecundidad mundial mucho. Pasaron de como 6 niños por familia en promedio a 2.5, algo así. Probablemente porque la alta densidad de población produce cambios comportamentales que no los sabemos, no los vemos, no nos damos cuenta, o incluso puede ser de feromonas o lo que sea, que hace que la fecundidad va bajando. Es decir, en muchísimas especies se ve eso, un desequilibrio poblacional induce cambios comportamentales, los cuales inducen respuesta a ese desequilibrio, algo así. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿No hay nadie? Bueno, si no la hay, yo quería hacer un comentario, no es una pregunta relacionada al tema, y hay casos como el de Pleuroncodes monodon, ¿no? La múnida, que en los años 90, quienes trabajábamos en IMARPE en ese tiempo pensábamos que era una especie nueva, pero rápidamente descubrimos que no era nada nueva, había estado antes, había tenido ciclos, había desaparecido y no lo sabíamos. Entonces, hay forzantes naturales, que es una parte importante de la presentación del doctor, y el doctor ha sido sobre eso. Entonces, lo mismo se puede decir de otras especies, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Yo quiero agradecer al doctor. El doctor ha tenido la gentileza de venir desde muy lejos para dar esta presentación, y en mérito a esa gentileza, nuestro presidente va a hacer entrega de un recuerdo. Por favor, doctor. Muy agradecido por compartir vuestro conocimiento.
Por favor, adelante. De amigo a amigo, de científico a científico. Eso va a cambiar mi comportamiento. Gracias. Bueno, para terminar esta parte final, esta pequeña ceremonia, y antes de pasar a un brindis que espero nos acompañen, voy a cederle la palabra a nuestro presidente de capítulo, el ingeniero Henry Quirós, que va a dar las palabras de despedida. Muchas gracias. Bien, colegas, muy buenas noches. Iniciamos nuestra semana de la ingeniería y qué mejor teniendo la visita de un excelente científico internacional. El día 13 también tenemos un evento, un taller sobre el decreto ley 1084. Eso nos va a permitir, digamos, poner sobre la mesa todos los aportes que van a haber durante el desarrollo de ese taller y luego las conclusiones las vamos a emitir, como siempre, a través del CD Lima a las autoridades correspondientes. Sin más, les agradecemos mucho vuestra presencia y vamos a compartir un brindis con el doctor François Gerlotto. Gracias.